Hola hermanos, ¿cómo estamos? Hoy día vamos a hablar de un tema controvertido, difícil. Quiero decirte que se trata de si Dios tiene ira, por supuesto, contra los hombres, contra sus hijos. Yo a esto quería decirte, respecto a este tema de la ira de Dios, he ido a la fuente de un gran teólogo, el padre Jorge Loring, que da su respuesta clara, concisa, y a la vez que he vinculado a este tema de la ira de Dios el pensamiento del Papa Juan Pablo II y del pensamiento del Papa Benedicto XVI, hoy Papa emérito Benedicto XVI. Ante la pregunta que le realizan al padre Jorge Loring, un gran teólogo, de si Dios tiene ira, existe la ira de Dios, el padre Jorge Loring da esta respuesta, hermano. Dice: Dios no es vengativo. La ira de Dios es un modo de hablar antropomórfico. Dios no se enfada. Dios no se enfada. La ira de Dios es un modo de hablar antropomórfico. Dios no se enfada. Y en este tema te quiero decir que antropomórfico significa que es como en la Biblia se pone a modo figurativo de la ira de Dios, a modo ejemplificativo, a modo pedagógico, para demostrar como que Dios no está de acuerdo con la maldad de los hombres, pero en realidad, como lo dice el padre Jorge Loring, Dios no se enfada, es decir, que no existe la ira de Dios. Si aparece en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es un modo ejemplificativo, es un modo pedagógico, es un modo figurativo de que Dios, por supuesto, no va a estar de acuerdo con la maldad de los hombres, pero, como dice el padre Jorge Loring, Dios no se enfada. La ira de Dios es algo antropomórfico, es como algo figurativo, algo ejemplificativo, algo pedagógico, que te está indicando que Dios no está de acuerdo, pero de ninguna manera existe la ira de Dios. Entonces, hermano, me vas a preguntar, ¿y Dios cómo puede consentir tanta maldad? Y yo te lo quiero decir, hermano, con esta respuesta, de que sí es claro, preciso, teológico, que Dios es amor y justicia. Amor y justicia están unidos. ¿Qué significa? Te expliqué antes. Si yo estoy cerca de la luz, cerca del amor de Dios, si estoy cerca del amor de Dios, pero yo me voy apartando, dejando y le doy la espalda a Dios, no quiero saber nada con Dios, por una cuestión de lógica, necesariamente recae en mí la consecuencia de mi accionar, la consecuencia de mis pecados. Y en eso se cumple la justicia de Dios, que me voy a entrar en un mundo de tinieblas, en un mundo de desierto, en un mundo de soledad. Pero no es que Dios, hermano, lo he explicado en otros videos, que Dios tiene bronca, está enojado con vos porque te ama, ¿sí? O que te va a aplicar la justicia, te va a aplicar el castigo. No, hermano, es que vos, la justicia se produce por el solo hecho de que vos le das la espalda a Dios y tenés necesariamente las consecuencias del pecado. Pero, como te explico, Dios es amor y la justicia está unida al amor, porque cuando yo me aparto del amor,
yo me voy apartando del amor, en ese sentido se va produciendo la justicia divina, en el sentido de que si yo me aparto, me suelto de la mano de Dios, necesariamente, hermanos, se va a producir en mí un mundo de soledad, un mundo de tinieblas, un mundo de sequedad, hermano, con las consecuencias del pecado. Por eso te quería decir que está Jesús, cuando Dios manda a Jesús, lo mandó a Jesús para que nadie se pierda. Murió en la cruz por todos, y en esa cruz asumió el pecado de toda la humanidad y asumió el dolor de toda la humanidad. Porque como te explico, Dios es amor, Dios no es vengativo, no hay ira en Dios, pero sí, hermano, hay justicia. ¿Qué significa? Que dado un hecho que yo cometa, necesariamente voy a tener mis consecuencias, hermanos. Y concluyo con esto, que son las palabras nuevamente del Padre Jorge Loring y del Papa Benedicto XVI y del Papa Juan Pablo II, que están vinculados con lo que se dice si existe la ira de Dios, que como te he dicho, no existe de ninguna manera, hermano. Dios no se enfada, pero sí existe justicia y amor en Dios. Ahora te lo digo, hermano. Dice el Padre Jorge Loring, Dios no es vengativo, Dios no se enfada. Es un lenguaje antropomorfo. En la Biblia es un lenguaje antropomorfo, que te dije, que es figurativo, ejemplificativo, pedagógico, pero Él no se enfada, pero sí es justicia, como te dije, hermano. Dios no se enfada. El Padre Jorge Loring dice, al infierno no nos manda Dios, lo escogemos nosotros al pecar voluntariamente. Padre Jorge Loring. Y el Papa Juan Pablo II dice que en el juicio particular que me toque y en el juicio final, dice, nos veremos condenados porque uno se condena a sí mismo. Palabras textuales de Juan Pablo II. Uno se condena a sí mismo. Y el Papa Benedicto Emérito, Benedicto XVI, en ese instante, momento que lo expresó, era cardenal Ratzinger, era todavía cardenal, dijo que por la lógica de mis acciones se produce el castigo, pero no es Dios el que manda el mal. No es Dios, dice Benedicto XVI, el Papa Emérito Benedicto XVI, no es Dios quien manda el castigo. Dios no es Dios quien manda el mal. Dios no destruye. El pecado te autodestruye. Lo que explica Benedicto XVI, que por la lógica de mi accionar se produce el castigo. Pero no es que Dios quiera el mal, Dios no manda el mal, sino que mis actos producen las consecuencias y es como si te autocastigara, hermanos. Bien, hermanos, este pensamiento es una reflexión que he hecho para que tengas claro que Dios no se enfada, pero sí, como te expliqué, Dios es justicia y es amor. Y significa que si me suelto de la mano de Dios, si le doy la espalda, si cierro mi corazón a la acción del Espíritu Santo, necesariamente voy a caer en un mundo de tinieblas. Y por supuesto que si yo me niego a Dios y en mi último instante de vida no le acepto el Espíritu Santo que me golpea para que yo me arrepienta y libre voluntariamente lo rechazo a Dios,
Por supuesto, si estoy en pecado mortal y por supuesto el mismo rechazo a Dios, me va a producir la condenación, que como dice Juan Pablo II, dice, es uno mismo que se verá condenado porque se condena a sí mismo. Bueno, hermano, te he dado las fuentes de un excelente teólogo, el padre Jorge Loring. Dios no se enfada, no existe la ira de Dios. Dios sí es amor y justicia, y te he dado las fuentes del Papa emérito Benedicto XVI y del gran Papa, o lo que dicen el Papa Grande, Juan Pablo II, que claramente te están diciendo que es uno el que se condena a sí mismo, es uno el que se castiga a sí mismo como consecuencia lógica de su accionar. Como te dije, Dios es amor y es justicia. Están unidos los dos. Están unidos los dos y están unidos por toda la eternidad. Y espero que te haya sido de provecho mi reflexión y esta reflexión, y que Dios te bendiga, te guarde, te muestre su rostro y que tengas un día bendecido en tu vida, hermano. Muchas gracias por tu paciencia y por haberme escuchado. Gracias, hermano. Que Dios te bendiga. Gracias.